Ok. Hola, ¿cómo están? Les saluda Zaida Pacheco, mamá de Catalina, aquí desde mi canal Voces del Autismo. En esta oportunidad tenemos un invitado súper especial, un doctor que nos acompaña desde México, el doctor Anuar del Moral. Bienvenido, doctor. El doctor es especialista en microbiota infantil con especialidad en niños con autismo. Sí, aclarando ahí. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, quiero decirles a todos nuestros suscriptores y seguidores que el doctor es invitado especial y es parte ya de nuestro equipo. Así que lo vamos a ver continuamente aquí para absolver nuestras dudas y darnos mucha información respecto a temas súper importantes. El día de hoy vamos a hablar justamente de un tema importante, doctor, que es el microbioma, ¿correcto? Entonces, quiero que nos explique diciéndonos qué es el microbioma, qué es la microbiota, es lo mismo en términos. No, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por mirar mi trabajo. Ya son algunos años trabajando para muchos padres de familia con niños con autismo, tratando de entender los conceptos de la microbiota, el microbioma, ¿sí? Entendiendo todo este mundo tan interesante y que obviamente es un punto de partida para muchos niños con autismo. Yo creo que a medida que sigamos entendiendo y comprendiendo el rol que tiene la microbiota en el autismo, vamos a poder solucionar muchas cosas que dependen de la microbiota en la conexión con el cerebro. Ujú. Sí es claro que esta es una parte médica, nutricional que se tiene que atender y que allá afuera hay muy buenos doctores y cada día hay mucha mejor información. No es lo mismo hace 20 años, hace 30 años que hoy. Hoy tenemos mucha posibilidad. Allá afuera es un mundo que se intenta descubrir lo que influye todo el mundo del microbioma y de la microbiota en el niño con autismo. Entonces, su primera pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es exactamente? Sí, sí. Uno tiene que empezar con las bases, ¿no? El microbioma es el conjunto de organismos que está en el cuerpo, ¿sí? Nosotros estamos compuestos por bacterias en ese microbioma, por hongos, por virus y ciertas cantidades de parásitos. Lo que más abunda son bacterias, ¿sí? Que se llama microbiota. Ok. ¿Sí? Y entonces la microbiota es el conjunto de bacterias que puede vivir en un específico lugar del organismo del huésped. Entonces nosotros tenemos bacterias en la boca, en la piel, ¿sí? En el Ujú. tracto gastrointestinal, por ejemplo, en nuestros aparatos reproductores, por ejemplo, ¿sí? Ok. Tenemos algo que se llama micobioma, que son todos los hongos. Tenemos hongos en la piel, tenemos hongos a nivel pulmonar, tenemos hongos a nivel gastrointestinal, por ejemplo, ¿sí? Tenemos virus y se llama viroma. Y hay virus también en los pulmones, hay virus en la parte gastrointestinal. Y tenemos ciertos parásitos con un rol a nivel gastrointestinal. Entonces, el conjunto de todo es el microbioma. Ok. Específicamente el conjunto del apartado de cada especie de organismos se llaman microbiota, micobioma o viroma o toda la parte parasitaria, que algunos son muy buenos que tenemos y que son parte de la simbiosis que hacen todos en conjunto. Entonces Ok. eso es muy interesante, ¿no? No nada más estamos hechos de bacterias, Claro. ¿verdad? Estamos hechos de otros microorganismos que en conjunto buscan un equilibrio, que ahí es donde empieza siempre a entender todas las investigaciones hoy increíbles que se hacen para distinguir de todo esto, Ujú. que por naturaleza usted lo tiene, yo lo tengo, pero que un niño que nace de los 0 a los 3 años
lo tiene que empezar a desarrollar. Ya cuenta con una herencia que se transmite de la madre al niño. Pero tiene que haber algo que es donde se empieza a entender cuál es la diferencia entre el niño sin un diagnóstico del neurodesarrollo, ¿sí? Pues la hiperactividad, el síndrome de Down, el síndrome X frágil, el autismo, el Asperger, por ejemplo, a un niño sin ningún diagnóstico. Cómo es la microbiota de un niño sin un diagnóstico y cómo es la microbiota de un niño con un diagnóstico y todo su conjunto entre los hongos, el viroma, el microbioma y las bacterias, por ejemplo. Entonces, a ver, doctor, yo entiendo, a ver, corríjame si estoy equivocada. De lo que me ha explicado o nos ha explicado a todos que estamos aquí escuchándolo. Nosotros todos tenemos en nuestro organismo el microbioma o la microbiota, que es el conjunto de estas bacterias, virus, hongos, ¿cierto? Nosotros ya cargamos con eso desde que nacemos porque tenemos, entiendo yo, una herencia de papá y mamá. O sea, por ahí, supongo, viene esa herencia a la que usted se refiere. Pero de 0 a 3 años, todavía, entiendo, no está completamente formada. Formada. O sea que esos primeros 3 años de vida son cruciales para cualquier persona. Sí, para cualquier huésped es crucial porque va a determinar y entendiendo el funcionamiento que tiene la microbiota, el microbioma, el viroma y el conjunto de parásitos específicos que tenemos. Todo es una sincronía. Todos ellos tienen a regular cosas adentro de nosotros, a transformar cosas adentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre un niño sin autismo y un niño con autismo es que esto no está formado totalmente. No es que no lo tenga, pero es que, vamos a poner un ejemplo. Sí, un niño tenía que traer, si lo hablamos en cantidades, un ejemplo nada más, vagamente, ¿sí? Si del 100% que tiene que venir un niño, solamente trae la mitad por herencia y ciertos factores ambientales pueden disminuir más, lo que ya viene predispuesto en su genética de transformación de su metabolismo, por obvias razones, ya no funciona correctamente. Y eso es donde se empiezan a ver los problemas, ¿sí? Ya derivados de no la forma completa, sino el desequilibrio entre bacterias, hongos, virus y parásitos a nivel no nada más gástrico, sino a nivel neurológico. Entonces, si nosotros empezamos a entender todas estas bases, también vas entendiendo que todo niño es diferente, porque va a depender de su herencia, va a depender de los factores ambientales, y ahí es donde se determina qué plan de acción se puede llevar, porque la meta, ¿cuál es? Equilibrar todo, como el niño que no tiene un diagnóstico y que está haciendo su trabajo metabólico, endocrino, neurológico, inmunológico, donde todo el conjunto del microbioma intestinal, entre hongos, bacterias o parásitos y virus propios de nosotros, están trabajando correctamente. Ok. Entonces, para entender la importancia del microbioma y de la microbiota, ¿cuál es la función que cumple o el rol que cumple en todos nosotros? En los niños, en los adultos, en todas las personas. Son muchas funciones que cada día, antes teníamos que, en los años, hace 30, 40 años, pues no sabíamos lo que sabemos ahora, ¿no? Sabíamos que digestivamente, porque no se sabía, no se tocaba este tema de microbiota, ni de microbioma, ni de viroma, no. Sabíamos que teníamos una función gastrointestinal que teníamos que comer, absorber, ¿verdad? Digerir e eliminar. Pero que hoy se sabe que para hacer todas esas etapas de los procesos digestivos,
de la vida normal, usted come, mastica, ¿sí? Se deshace la comida, Claro. ¿sí? Se absorben nutrientes, se eliminan desechos a través de las heces fecales, la vida normal, ¿no? Del Ujú. ser humano, ¿no? ¿Sí? No se sabía que para hacer eso, hoy es un conjunto de sincronía entre hongos, bacterias, parásitos y virus en conjunto con la señalización del sistema inmunológico. Es lo que sabíamos, todo el mundo comía y hacía popó, pero para lograr toda esa transformación y absorción, porque como crecimos comiendo, nos desarrollamos comiendo, pero para hacer todo eso simple, hoy se sabe que todo depende de todo este microbioma, en conjunto con el sistema inmunológico. Y entonces funciones son muchas. Ujú. Por ejemplo, nosotros tenemos que comer y transformar la comida en sustancias activas que se llaman metabolitos, que van a servir para ciertas actividades de nosotros. Por ejemplo, si yo quiero pensar mejor, necesito comer un tipo de grasa que va a hacer un cambio transformacional en la producción de un metabolito, una sustancia activa que sea precursora de un neurotransmisor que me mejore la memoria, como la acetilcolina, que es el neurotransmisor de la memoria. Un huevo, un huevo, Ujú. yema y clara. Para que eso suceda, necesito que mis bacterias, mis hongos, mis virus y mis propios parásitos y mi sistema inmunológico esté correctamente bien. Y Ok. entonces, en términos de microorganismos, porque ellos transforman todo, Ujú. ¿sí? Cuando ellos están bien, ellos lo que hacen es que agarran el huevo y lo transforman en una sustancia que se llama metabolito, y pueden ser varios. La colina, para ser precursor del neurotransmisor acetilcolina. Entonces yo, ya comiendo huevo, puedo tener una mejor memoria. O sea, funciones de transformación de los alimentos también tienen que eliminan sustancias tóxicas de nuestro cuerpo. También transforman la comida en vitaminas y minerales para que funcione mejor el organismo. Ujú. También cumplen la barrera de cuidarnos de infecciones gastrointestinales. Allá afuera hay bacterias, hay hongos que no son parte de nosotros, hay virus que no son parte de nosotros, hay parásitos que no son parte de nosotros, que cuando entran tienen que competir con lo bueno que tenemos, pero si nosotros estamos muy bien, podemos ganar la batalla. Entonces, al nivel del sistema inmunológico, la producción de neurotransmisores, la eliminación de sustancias tóxicas, la absorción y transformación de vitaminas y minerales. Hoy, ¿a cuántos niños no toman complejo B? Sí. Porque muchos tienen necesidad en el autismo, pero cuando un microbioma intestinal en conjunto, recuerden, microbioma es el conjunto de organismos que está. Microbiota es el conjunto de bacterias, microbioma es el conjunto de hongos, y el viroma es el conjunto de virus. Entonces, cuando todo está en sincronía dentro de nosotros, transformamos, metabolizamos, absorbemos, mejoramos muchas funciones endocrinas, neurológicas, inmunológicas. Esto es una maravilla que tenemos. Y cada día aprendemos Claro. que tenemos que estar en equilibrio. Que tenemos que estar en equilibrio, así es, y que todo lo que nosotros ingerimos tiene una función dentro de nuestro organismo, o sea, Sí, manda cierta señal y nos ayuda a hacer cierta función de manera regular, por decirlo así, ¿no? sí, pero Entonces, doctor, ahí va mi siguiente pregunta derivada de esta conversación, la que acabamos de tener. Si yo soy una mamá y tengo una niña entre los 0 y 3 años, por ejemplo, y mi niña es estreñida, no va más de 3 días al baño, ¿ok? Come bien, come lo que yo creo que es regular, que comen todos los niños, ¿no? No va al baño, tiene explosiones, digamos, o crisis
de rabietas, pero ya hacia otro nivel, ¿no? O, por ejemplo, tiene ciertos comportamientos repetitivos o no tiene una atención y concentración que tal vez un niño comparándolo con sus niños, con los pares, digamos, ¿no? Pueden ser familiares o amigos. Tú dices, hay uno como mamá cree que deberíamos de ponernos en ese momento en alerta, o sea, de que algo no está bien, porque anteriormente las mamás de hace 10, 20 años, ay, no, es que es muy engreída, ay, no, es que sí, es muy traviesa, ¿no? Todo lo atribuían a otros, digamos, el mismo comportamiento lo atribuían al carácter o a la herencia familiar en cuanto al mismo carácter, ¿no? No es que su hermana era así, no es que yo era así de chiquita, no es. Entonces, ahora usted que ya, digamos, es uno de los investigadores de esta nueva era, yo quiero llamarlo así, es una nueva era donde estudian ustedes ya a fondo nuestro organismo. ¿Estos serían algunos signos de alerta para alguna mamá y papá? Bueno, primero que nada, vamos a ordenar esa pregunta todavía más clara y más profunda, porque partiendo de lo que somos y lo que tenemos que estar en equilibrio y de las funciones que tiene que hacer el microbioma a nivel intestinal, pongamos el ejemplo, porque recuerde que tenemos hongos, bacterias y virus por todo el cuerpo, pero a nivel gastrointestinal, ¿no? Que es lo que más se refiere en el tema del autismo, ¿no? Por toda la conexión que se tiene el eje microbiota, microbioma, intestino, cerebro, ¿no? Ajá. Vamos a eso, ¿no? Entonces, nuestro microbioma, y lo repetimos para que siempre se quede claro, es el conjunto de hongos, bacterias, virus y parásitos que viven en nuestra parte intestinal. Tenemos dos intestinos, uno delgado y uno grueso. Para muchos, el grueso le llaman colon. Entonces, para que sea más simple para muchos papás, ¿no? Entonces, hay un tipo de microbioma en el intestino y hay otro tipo de microbioma en el intestino grueso. En el intestino delgado actualmente no se puede medir, pero el del grueso sí. Y ese es el examen que muchos ya conocen y para los que no, se hace a través de la popó. Hay muy buenos laboratorios por el mundo y muy buenos que te dan todo un panorama de todo el conjunto de hongos, bacterias, virus y parásitos. ¿Ok? Entonces, la conexión que tiene todo el microbioma hacia el cerebro son por varios caminos o líneas hacia el cerebro. Uno es muy conocido y cada día se habla más y mejor y se entiende mejor, obviamente, el nervio vago, ¿no? Una modulación. Pero también está el sistema nervioso entérico, el sistema circulatorio, las vías inmunológicas de comunicación, ¿sí? Y el sistema endocrino. Entonces, tenemos 5 vías de comunicación al cerebro, ¿sí? Ok. Entonces, así se comunica. Así nacen ya la nueva literatura, las nuevas investigaciones, y es obvio, hay muchísima, muy buena información, ¿sí? De investigación, donde cómo afecta tu parte gastrointestinal para, en este caso, que hablamos del autismo, pero hay para otros tipos de enfermedades, aunque sabemos que esta es una condición, pero Parkinson, demencia senil, trastorno bipolar, esquizofrenia, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Pero en el tema del autismo, ¿sí? Cuando un niño se le diagnostica, y usted sabe, se diagnostica a través de la parte neurológica o psiquiátrica con las baterías, depende del país, depende quién lo aborde, y se determina por las baterías, determinar por los sitios del desarrollo, determinar el tipo de autismo, ¿sí? Y todas sus características. Atrás de todo eso hay una influencia, perdón, del cerebro, ¿sí? Con el microbioma. Aquí viene añadiendo lo que usted me preguntaba. ¿Por qué a un niño se alteran, ¿no? Comiendo, no sé, una zanahoria, algo tan simple, tan natural. ¿Por qué? Porque cuenta mucho que
nosotros, voy a poner el ejemplo, es un plátano. Un plátano pues, es algo muy común en todos los países, o banana, ¿sí? Y contiene un aminoácido que se llama triptófano, ¿no? Sí. Que él es un aminoácido. Este aminoácido, dependiendo del microbioma, va a ser un precursor de la serotonina, un neurotransmisor que estimula la melatonina para dormir, y que hoy se descubre que este neurotransmisor pues es un regulador de la conducta. Ah, Entonces, usted ve un plátano, contiene un ingrediente o un nutriente, pero para que ese nutriente sea precursor de un neurotransmisor que tenemos aquí, pero que se produce acá, ¿sí? Necesitas tu microbioma que trabaje correctamente. Eso es lo normal. Entonces, se va a producir serotonina, viaja por el torrente sanguíneo y va a llegar aquí, a donde lo ocupa el cerebro como un alimento entre neuronas para una mejor actividad diaria. Eso es así, es lo que se descubre en ese microbioma, intestino, cerebro, en ese eje. Pero a muchos niños, en vez de beneficiarlos, los perjudica. Muchos tienen hiperactividad, gritan, lloran, trastornos del sueño, se pegan, se autoagreden, y es donde nacen las preguntas. ¿Cómo es posible que pase esto? Porque la teoría es que esto es muy bueno, y sí lo es, dependiendo del microbioma, cómo esté. Esa es la clave. Cuando está en equilibrio, es que comer plátano es una maravilla, ¿no? Claro. Parte de la nutrición, pero cuando está en desequilibrio, por ejemplo, cuando sobrecrecen bacterias, hoy se llama SIBO, cuando crecen los hongos se llama SIFO, ¿sí? Ya se empieza a tener abreviaturas y una mejor información de cómo es esto. Entonces, cuando se elevan, por ejemplo, una bacteria, una Escherichia coli, una Clostridium, una Klebsiella, que son parte de ese microbioma, ellas que son oportunistas y están en una categoría de patógenas, cuando se elevan, van a producir unas sustancias activas que en exceso son muy tóxicas, que interrumpen la comunicación de esa serotonina. Y entonces, en vez de ser bueno el plátano, se convirtió en malo. Pero el plátano no es malo. El problema es que tenemos un sobrecrecimiento de bacterias que ya no logran hacer el trabajo correctamente y lo hacen al revés. Producen sustancias que en exceso pueden ser tóxicas, como un ácido propiónico, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Se produce un proceso inflamatorio y la comunicación de la producción de serotonina ya no es igual, y usted lo que ve es un niño que le está afectando a nivel conductual. ¿Por qué? Porque en la producción de triptófano, ¿sí?, hacia la serotonina se produce algo que se llama ácido quinúrico, que es algo en exceso, es una sustancia muy tóxica derivada del triptófano a la serotonina, y provoca un tipo de dolor de cabeza o un proceso inflamatorio en el cual el niño se va a sentir irritable. El plátano nunca fue el malo, el problema fue el microbioma inestable, ¿ok? La mayoría de los niños, desafortunadamente, son inestables en su microbioma intestinal. Tienen deficiencias, algunos más, otros menos. Algunos tienen sobrecrecido bacterias, sobrecrecidos de hongos, por ejemplo, tienen desequilibrio en ese viroma, ciertos parásitos se vuelven oportunistas, las bacterias benéficas disminuyen, hay niños que comen, se inflaman, gases, estreñimiento, otros tienen diarrea, que ya el conjunto de esa sintomatología se llama disbiosis, porque todo está desequilibrado, ya no hay una buena simbiosis ni eubiosis, y entonces desafortunadamente son los temas comunes que enfrenta un niño. No todos. El niño con autismo, porque todos son diferentes, no se puede generalizar, pero la gran mayoría
más del 50% tiene problemas con su microbioma intestinal. Por eso se hacen exámenes, por eso se fabrican o todos nos ponemos a estudiar los doctores con, oye, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que entender esto, tenemos que entender el otro. ¿Por qué? Porque lo que quieres es solucionar. Usted ve y ha escuchado en este camino del autismo que tan solo muchos padres comentan y lo han vivido por experiencia, que al hacer cambios en su alimentación los niños cambiaron. Se Sí. dan cuenta que ciertos alimentos son los perjudiciales porque ese microbioma es inestable, y al retirarlos, los niños modifican mucho su conducta, que es un tema principal. El microbioma juega un rol importante, muy importante, porque aparte tenemos que entender que lo normal es que comamos y nos podamos nutrir, y un niño tiene esa deficiencia. Así es. ¿Sí? Esa es una deficiencia. Y luego, que como aquí se producen ciertos neurotransmisores desde el microbioma intestinal, muchos niños tienen desequilibrio de eso y sobre todo impacta mucho en el tema conductual. Ujú. Y entonces, ahí es el tema siempre, que los papás han hecho sus modificaciones y cada día aprendemos cómo plantear mejor una alimentación en un niño. Así ¿Sí? es. Porque eso es muy interesante, porque dependiendo del microbioma intestinal va la alimentación. Entonces necesitas conocer el microbioma del nene, poder entender sus necesidades, la alimentación. Hay muchas, pero ¿cuál es la que más se puede ser mejor para el chico? ¿Cómo vas a reparar todo? Y Ujú. cómo vuelves otra vez una comunicación buena del intestino, microbiota, cerebro. La microbiota, yo siempre lo he visto por experiencia en la mayoría de los chicos que tienen problemas, que va a mejorar mucho ciertas condiciones. Hay que siempre declarar claro cuál es el rol de la microbiota. Favorecer la buena nutrición y el buen funcionamiento por esta vía al cerebro. El cerebro depende en una parte del microbioma por todo su conexión, por toda la asimilación, por el traspaso de nutrientes. Y no es que el microbioma, cuando lo soluciona un papá, se fue el autismo. No, hay que ser realistas, pero sí se van a ir y van a disminuir muchas cosas en el niño que le permiten al niño tener un enfoque mejor. Eso sí, que le permite trabajar en sus terapias, ¿sí? Así es. Porque, y eso le va a permitir al niño mejorar todas sus condiciones. Y Y por habilidades. razones, mañana, ¿cuántos niños se ha visto que van cambiando del grado 3 al 2, del 2 al 1, del 1 al déficit de atención, y un cambio de diagnóstico se va dando? Ojo, no se da de un día para otro, porque una microbiota no se mejora de un día para otro. Hay que entenderla, hay que comprenderla y hay que trabajar. Y claro que es parte de una gran ayuda, porque cuántos niños tienen selectividad alimentaria, cuántos niños se inflaman, tienen gases, tienen muchos problemas gastrointestinales. Hay muchos que sufren de esto. Así es. Doctor, qué importante la verdad lo que nos acaba de decir. Porque una de las críticas que escuché en, en YouTube, en otro canal, fue justamente que una mamá comentaba de que no sometamos a nuestros hijos, a nuestros niños a dietas extremas. Entonces yo me quedé con dietas extremas, ¿no? Pero es muy bueno lo que usted indica, porque no estamos hablando de hacer una dieta extrema, acá no existe una dieta extrema, ¿no? Lo que existe es un estudio del niño por dentro para saber qué es lo que hace bien en él, qué es lo que le hace bien en cuanto a alimentos, en cuanto a nutrientes, y cuáles a él no le hacen bien, pero tal vez a otro niño sí, ¿no? Sí, porque todo depende del microbioma. Bueno, yo creo que aquí hay que entender muchos conceptos y ponernos en un punto de partida, porque todo es un equilibrio, ¿no? Hay que entender dos posturas Ujú. del día al día, la del padre y la del médico.
Sí. Son dos diferentes posturas, ¿no? La postura de lo que yo he vivido con los papás que yo he trabajado y he tenido la oportunidad de trabajar con sus hijos y recuperar una microbiota, ¿no? Bueno, primero que nada, recuerde que tener el autismo en su casa solamente los papás te Sí. podrán decir cómo se siente, ¿no? Porque si no lo tienes en tu casa, es imposible a veces comprender muchas cosas. Yo creo que partimos de ahí hacia las respuestas que queremos. Entonces hay una necesidad de los papás, ¿sí? Ujú. Y es obvio que basado en esa necesidad pueden intentar todo lo que gusten. Al final son sus hijos, ¿no? Desde ahí, vamos a comprender eso, ¿no? Pero cuando tú como papá te das cuenta que ya me fui a la dieta de puras proteínas, ¿no? O un ejemplo. Ya Ujú. me fui a una dieta vegana, puras verduras, pero no te funcionó por alguna razón, no viste los cambios que tú creías ver, sigue con los mismos problemas, inflamación, gases, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, gases, inflamación, estreñimiento, uno que otro tiene diarrea y estreñimiento simultáneo, cólicos, dolor, y a nivel cognitivo, sobre todo el tema conductual. Muchos niños se irritan, son agresivos, se autoagreden, pasan ciertos temas conductuales no muy buenos, ¿ok? Ujú. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento, si no te funciona y no ves cambios, es hora de consultar al doctor. Así es. Cuando tú lo intentaste por ti, tienes que consultar al doctor. ¿Por qué? Porque hay que entender que la parte médica es un proceso de investigación donde cuenta la experiencia, la literatura médica y donde vienes a aportar al papá los conocimientos que hay para guiar al papá que pueda hacerlo mejor. Hacer equipo y poder entender ciertos aspectos muy interesantes, ¿sí? Tanto vale la opinión del papá como la del doctor. Lo importante es hacer sincronía. Entonces se propone, se da una explicación, se comprende el rol que tiene la comida, cómo está esto de la comida, cómo va a comer, qué es mejor crudo o cocido, por ejemplo, qué tipo de alimentos, cuánto esto, cuántas porciones de esto, y esto ya permite, primero que nada, que se puedan ver cambios diferentes a lo que se está llevando. Cuando un papá decide hacer una dieta y le funciona, sí, está muy bien, ¿sí? Porque ya estás evitando alimentos que le estén provocando un daño más a la microbiota. Pero tienes que trabajar por recuperar la microbiota, porque tu hijo no puede estar a dieta siempre, tomando en cuenta la vida normal, ¿sí? Es que un niño tiene que comer una gran variedad de alimentos, porque la microbiota, el microbioma intestinal, las bacterias, los hongos, virus, todo el conjunto que tenemos aquí, no se alimenta de puras carnes ni de puras verduras, se alimenta de frutas, verduras, carnes, cereales, leguminosas. Todo alimento es un beneficio a la microbiota, es un beneficio. Entonces, en este beneficio se necesita diversidad de la alimentación. Un día puede comer pollo el niño, un día pescado, la vida normal, no siempre un ser humano, no todos los días, al menos que esté por una enfermedad o por una necesidad grave, va a comer pescado todos los días. Pero llega un momento en que se va a fastidiar y la microbiota se adapta al pescado, pero necesita nuevos alimentos. Entonces, la diversidad es lo mejor que puede, y eso es una gran meta que yo siempre le digo a los que con los que yo trabajo, nuestra meta siempre es hacer que el niño pueda comer de todo sin efectos secundarios, tanto a nivel gastrointestinal como a nivel neurológico. Ese sería el cómo una microbiota empieza a trabajar por sí sola y por obvias razones, todo lo que come lo transforma en buenas sustancias activas que se va a beneficiar al cerebro. Ok, perfecto. Bueno, mejor explicado. Usted es el especialista que de verdad que doctor nos está explicando así como dicen en mi país, como libro coquito. 1 más 1 es 2. Y así. Tengo otra pregunta porque al principio justamente hablábamos de que de 0 a 3 años uno viene ya
nace con una herencia, ¿no? Ujú. Pero hay ciertos factores ambientales o externos que podrían alterar el microbioma, el microbiota del niño. ¿Cuáles serían, o si son muchos, cuáles son los principales, ¿no? Para tener en cuenta, especialmente las mamás que recién, por ejemplo, han dado a luz, ¿no? Claro, es un gran tema porque cada día se comprende qué factores pueden influir en el cambio de ese microbioma, pero aquí siempre viene el estar siempre bien informados y el estar activo con todo lo que pasa en las investigaciones. Y vamos a poner, ¿no? Porque son muchos papás cuando vean esto, o igual otros profesionales, seguimos aprendiendo y entendiendo, porque este es un rompecabezas, algo muy complejo, ¿sí? ¿Sí? Hay cosas que apenas también se van a investigar, pero lo que sabemos lo vamos a poner en determinación entre el que no tiene autismo y el que tiene autismo. Y entonces se nos va a hacer más fácil, ¿no? Ujú. Ejemplo, voy a poner una mamá que me ha tocado, que el embarazo fue perfecto, se cuidó perfectamente, no tuvo ni estrés, no hubo preeclampsia, ni bestia gestacional, comió muy bien, se la pasó increíble, hasta masajes recibía, ¿no? Una cosa preciosa, ¿no? Que Ujú. no todas pueden, pero la que puede, pues qué maravilla, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿sí? El niño nace con ciertas complicaciones gastrointestinales, vamos a poner eso en cuenta, y por alguna razón factores ambientales modifican los genes y hay una predisposición a todas las características del autismo. Dice uno, ¿qué pasó aquí, no? La mala jugada fue la genética, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque pasó increíble el embarazo, el nacimiento de los 0 a 3 años también, el niño no se enfermó, no recibió antibióticos, se redujeron muchos factores. La mala jugada de la genética, decimos, ¿no? Y que obviamente tienes que entender que la genética, hay una rama de la medicina que puede ayudar a que un gen, pues no se puede borrar obviamente, pero puedes mejorar su expresión y eso significa que el futuro del niño es que va a haber muchas mejoras en muchos sentidos y eso es buenísimo, ¿no? Y entonces necesitas trabajar esa parte genética, ¿no? En su expresión. Ok. Pero hay casos que las condiciones del embarazo son muy delicadas. Una diabetes gestacional, una preeclampsia, infecciones de vías urinarias, mucho estrés de la madre porque se separó del papá. Pongo un ejemplo, ¿no? Ujú. Otro ejemplo es que, bueno, durante el embarazo una mamá fumó y tomó alcohol, por ejemplo, Ujú. ¿no? Sí. Y porque así hay, ¿no? En la vida. Muchas dicen, oiga, yo no me di cuenta que estaba embarazada y estuve tomando, fumando y tomando, ¿no? Pero no desarrolló un niño con autismo. Y entonces usted dice, ah, caray, aquí jugó la mala pasada, la genética o no. No, no la jugó. Pero ¿por qué no la jugó? En una sí y en otra no. Porque en esta parte de la expresión genética, los factores ambientales detonaron esa expresión. Y toda esa expresión genética, una parte de ella tiene que ver con el microbioma. Ok. Entonces, si el microbioma del bebé de los 0 a los 3 años, lo más delicado que se ve por su efecto nocivo en exceso, que esa palabra hay que cuidarla mucho, en exceso, un antibiótico es un factor que lastima el microbioma, barre con muchas bacterias benéficas y sobrecrecen otras. ¿Sí? Por ejemplo, ese es como el número uno, que puede modificar porque las bacterias, los hongos y virus mejoran la expresión de genes. ¿Sí? Sí. Entonces, un factor serían los antibióticos, pero hablamos el exceso. El exceso es, oye, dimos una cierta cantidad porque hubo una complicación. Imagínense un bebé con neumonía.
Pues es que teníamos que salvar la vida. Y eso es lo correcto. No se tomó en cuenta que iba a haber un efecto negativo en el microbioma, que se iban a desarrollar ciertas bacterias, que iban a producir ciertas sustancias, que iban a tener un impacto en la función neurológica. No porque no lo sabíamos, pero es que eso ocurre. ¿Ok? Entonces, ponemos, pero salvarle la vida a un niño, imagínense, una operación a un bebé. Lo tienes que hacer, es la vida. No sabías el efecto de lo que iba a pasar y que ese efecto iba a repercutir en ese microbioma y que ese microbioma regula expresión de genes. Por eso muchos papás se preguntan, ¿yo me cuidé y no pasó? Sí. ¿Aquella señora fuma y toma y no lo tiene? No. No, porque su bebé no recibió nada de lo que su bebé recibió. Uno son los antibióticos, ¿sí? No es lo mismo amamantar con leche materna que con leche de fórmula. Ese es otro factor. No es lo mismo nacer por un parto normal que por cesárea. Ese es otro factor. ¿Sí? La alimentación complementaria. Generalmente hay un porcentaje de una población en el mundo que no acude al pediatra para un listado. Generalmente nos vamos a nuestra crianza del entorno. No, pues mi abuela le enseñó a mi mamá me enseña a mí y yo le voy a enseñar a mi hijo. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Los alimentos se han modificado tanto. Esa es una realidad. En México la tortilla se ha modificado. En Perú la quinoa se ha modificado. ¿Verdad? En otros países se ha modificado una verdura. Hoy existe sandía amarilla cuando eso no existía. Entonces todo es modificado. Era roja y de pronto usted ya ve en un supermercado una amarilla. Tú no estás listo para la amarilla porque vas a modificar muchas cosas. Y entonces un bebé, hay familias, galletas, yogures, refrescos o sodas, ¿sí? Depende del país, ¿sí? Muchos azúcares, muchos carbohidratos, menos proteínas, menos fibra, muchos refinados. Entonces, no estamos listos tampoco para los productos. Entonces, factores de productos alimentarios, químicos, aditivos, colorantes, por ejemplo, la leche materna. Mañana va a ser una gran prioridad que todos los bebés se le exija a la madre que tiene que dar leche materna. ¿Por qué? Porque es la mayor protección inmunológica para el bebé. El tema de la cesárea, al menos que sea una complicación, pero si no lo es, hacer que nazca por parto normal. ¿Sí? Los antibióticos no es que no se puedan necesitar, para el pediatra lo más importante es que se salve el niño. Y es lo correcto. No tiene que salvar. Pero también debe de haber una protección por el efecto negativo que va a pasar. Entonces, a medida que sigamos aprendiendo todos estos factores, para algunos niños de los 0 a los 3 años, agréguele los metales pesados, porque es una realidad. Y a medida de todos estos factores, en algunos niños va a determinar esa expresión genética que lleve hacia las características del autismo o no, a la hiperactividad, al déficit de atención, ¿no? Por ejemplo. Que lo predispongan. Sí, porque obviamente siempre hay una predisposición. Toda nuestra genética está aquí. Somos esto, venimos de alguien. Por eso dicen, hoy se cuenta la línea del Parkinson, del Alzheimer, de la demencia senil, del trastorno bipolar, de la esquizofrenia. Si tuviste un abuelo, empiezas a mirar, hoy se empieza a mirar, antes, ¿no? Son cosas que uno intenta averiguar, ¿no? Ya ve todo el rol que tiene Estados Unidos, ¿no? Para ellos las vacunas son una forma, no es así, otros sí es así, ¿verdad?
Sí, Por ejemplo, hablan de todos los pesticidas, de todos los químicos en ciertas zonas, ¿sí? Entonces, todo lleva una predisposición, ¿sí? Porque de esa predisposición genética, una de las que mayores controla esa predisposición es el microbioma. De hecho, ve que tenemos el proyecto de genoma humano. Bueno, pero tenemos un proyecto de microbioma humano, descubrir todo lo que sigue existiendo dentro de nosotros a nivel del microbioma, porque claro que determina parte de nuestra genética. Entonces, si hay una parte que está afectando en una predisposición de los 0 a los 3 años del microbioma, hay que corregirlo para que eso no sea el causante de este tipo de expresión, ¿sí? correcto. Entonces, el autismo por eso es algo muy complejo, por eso se aborda desde muchas áreas, la inmunología, la neurología, la bioquímica. ¿Por qué? Porque quieres buscar más respuestas y el microbioma es una de ellas. Tanto así que cuántos niños, y por ejemplo usted por experiencia propia, hacer un cambio de alimentación, Sí, es. cambia cognitivamente su nena. Y así como Conductualmente, usted, sí, ¿verdad? Así, y así como usted, hay otras grandes familias que lo han logrado. Oye, me di cuenta que esto no, que esto sí, sí. A algunos niños les afecta, a otros no, un gluten, proteínas no gluten, la caseína, sí, dependiendo las condiciones, ¿no? sí, Y entonces, pero todo tiene un fin, es una predisposición. Entonces, tener un microbioma estable, que es inestable, que es nuestra realidad en un niño con autismo, en la gran mayoría es inestable, tienes que aportarle algo al microbioma para que eso beneficie en lo que le toca al microbioma su parte del cerebro. ¿Sí? correcto. Ujú. Entonces, siempre si podemos nosotros entender la información y aplicarla, pues tendremos menos estrés tanto el doctor como el padre de familia, ¿no? Repito, cada quien desde su lugar, como las dietas, un niño no puede estar a dieta siempre, no, porque siempre va a haber un déficit de algo. Entonces tienes que hacer que la microbioma con todas sus bacterias, sus hongos, su virus, inclusive sus parásitos, estén estables, porque lo que quieres es que coma el niño, crezca sano, fuerte, porque yo siempre les digo con los que yo trabajo, y les pongo de ejemplo, ¿no? Nosotros crecimos comiendo, no tomando un suplemento. Es No, no se sabía nada de los probióticos, de los probióticos, de los posbióticos, de los simbióticos. Y ya hay farmabióticos hoy. O sea, estamos avanzando mucho en la ciencia, que bueno, porque así debe de ser, ofreciendo más opciones a los padres, que los padres tengan la información, que la puedan aplicar. Doctores hay muy buenos por todo el mundo. Tenemos esa posibilidad hoy, ¿sí? Pero vea cómo hemos evolucionado y que al final del día nosotros crecimos comiendo. El trabajo, cuando se trabaja, que por ejemplo lo mío, que es trabajar con las familias, que me toca trabajar, es recuperar ese microbioma intestinal. así es. Doctor, entonces son varios los factores que pueden Sí. influir y pueden predisponer a que más adelante comiencen a aparecer ciertos signos que finalmente encajen al niño dentro del espectro, ¿cierto? Exactamente. Entonces, Muy lo que bien. nosotros como padres debemos evitar es tratar, justamente ya sabiendo cuáles pueden ser estos factores, tratar de evitarlos en la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, si es un antibiótico, a mí me quedaría claro que la mejor recomendación es no, yo como mamá, no creerme médico y dárselo porque, ay, porque está tosiendo. Vamos a dar, ¿no? Pon el ejemplo. Ujú. Claro, porque, o sea, la automedicación creo que no va y Bueno, menos de hecho está si yo se prohibida, la doy. ¿no? Sobre todo en Exacto. los antibióticos. Y menos si yo se la voy a dar a mi niño. O sea, porque yo doctora no soy, entonces siempre recurrir al médico. El médico Sí. sabrá en qué circunstancias, como usted dice, pues se va a tener que optar por dárselo, ¿no?
Yo creo que falta la comunicación en estos temas porque volvemos a lo mismo. Muchos papás están muy bien informados que ciertos antibióticos y el exceso de ciertos antibióticos, la generación de antibióticos de hoy es muy fuerte para el niño, pero para eso puedes protegerlo, porque también cuenta la salud del niño. Yo creo, por eso siempre digo, la comunicación con el doctor. Eso es lo importante y a la hora de platicar, ¿cuál es el plan que se va a hacer? Por ejemplo, ¿no? Automedicarse no, pero comunicarse con el doctor sí, ¿cuál es el plan? Es que vamos a poner el ejemplo, una neumonía de un niño que es muy vulnerable, se tiene que atender y sabes que le van a recetar antibióticos, por ejemplo, antiinflamatorios, histamínicos, en fin. Pero ¿cómo proteges? Y cuando tú proteges, nada te quita el estrés, porque sabes que está protegido, que no va a influir en algo y que al contrario el microbioma sigue trabajando correctamente para el nene. Correcto, correcto. Entonces, uno que nos comentó es el antibiótico. Otro podría ser, como usted dice, las fórmulas. Muchas mujeres ahora, muchas madres que dan a luz, ya no tanto por un tema de que no tengo leche, sino más por un tema de no tengo tiempo para amamantar, ¿no? Yo Entonces, creo que hay condiciones donde se tienen que acomodar las cosas basado en lo más necesario del nene o de la nena, porque la fórmula nunca va a ser igual que la leche materna. O sea, desde ese concepto inicia el proceso. Aquí volvemos a lo mismo, la comunicación con el doctor o la doctora, ¿no? Porque al final del día es una parte importante de la leche materna porque hace una maduración del microbioma, porque ella es la que aporta la activación del sistema inmunológico. Entonces yo creo que es la falta de comunicación. Y también yo creo que entra una lógica y sentido común, ¿no? Eh, eh, no creo que la justificación del trabajo sea lo más válido, ni la parte estética para no amamantar un nene. Cuando sabes, y yo creo que aquí lo que hace falta es información, que un día haremos un programa completo del rol que tiene cada factor más específico, porque cada rol tiene un punto importante y cómo puedes tú tratar de compensar para evitar que esto no sea un factor, sobre todo en la prevención de que tenga que ver el microbioma en el tema del autismo. Para los que ya están en el mundo del autismo, ¿cómo puedes solucionar cosas del microbioma? Pero claro que el pasado te cuenta porque en el pasado, si tú conoces cuáles factores fueron detonantes, tú sabes cómo está el microbioma y sabes como doctor qué puedes hacer. Ese es el trabajo de uno, ¿sí? Entender y comprender los momentos de lo que pasa. ¿A qué vamos con esto? Pero en el modo preventivo, sí, hay una mamá que, voy a poner el ejemplo, una mamá dijo, ya tengo un niño de 5 años diagnosticado con autismo, pero me acabo de embarazar, no quiero el riesgo otra vez. Y entonces, si acá no pudiste dar leche materna, que es un factor, no puede volver a pasar lo mismo acá. Esos son ejemplos, ¿no? Porque porque no es que porque no hubo leche materna se desarrolló el autismo, no. Es que hay que entender que son factores que influyen, ¿sí? claro. En un rol que tiene el microbioma en su conjunto hacia la parte genética, que claro que se puede determinar que unos niños tengan autismo y no. Entonces es muy bonito seguir aprendiendo y entendiendo todos estos temas, porque lo que intentas es que lleguemos al punto de que podamos escoger una mejor alimentación para el chico, una buena suplementación para el chico, los buenos cuidados del microbioma, ¿sí? Que puedas ver cuánto está beneficiando hacia la conexión con el cerebro, ¿sí? Que pueda el niño no ser selectivo, que el niño no tenga ningún problema gastrointestinal, inflamación, gases, cólicos, estreñimiento, diarrea, que no influye en su conducta,
Y desde ahí decir, corregimos este lado que le toca al microbioma y ya tú vas a ver a un chico diferente que por obvias razones necesita un trabajo terapéutico, pero que tú ya ayudaste en un gran porcentaje al bienestar del chico. Ok. Eso es. Doctor, y hablando, nombró la palabra selección. Toda o selectividad, que se Selectividad. le conoce como selectividad alimentaria, ¿cierto? Ujú, sí. Toda selectividad alimentaria, y eso quiero para que lo aclare para todas las personas que están acá, significa que es un rasgo del autismo. O sea, Sí, sí, es parte. Hay muchos niños sin autismo que también tienen selectividad, pero no tan extrema. En el autismo se ve extrema. ok, O sea, generalmente lo podemos asociar en alguien sin autismo. Ay, es que no le gusta, ¿no? claro. Es una palabra común, pero el niño con autismo es muy selectivo, ciertas texturas, ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia entre el niño sin autismo y con autismo es cuánto le afecta a nivel conductual. Se ve inmediatamente. ¿Cuántas historias usted ha escuchado? Yo he vivido. Se comió esto y se puso muy imperactivo. Y empezó a gritar y a pegar, ¿no? Son historias que vemos en el día a día. Yo por mi trabajo, y cuando vas encontrando esos alimentos, los vas quitando, cuando vas corrigiendo, luego los vuelves a introducir y ves que ya no hay un efecto, te das cuenta cuánto importaba la microbiota. Entonces, hay unos niños que tienen tanta selectividad extrema y otros no. Entonces, hablamos de una extrema. O sea, quien le puede hacer la guerra a la selectividad alimentaria es la rotación de los alimentos. En parte sí, pero recordemos que nosotros, un gran porcentaje de esa selectividad tiene que ver con el microbioma. Ok. Entonces, solucionando una parte, es por obvias razones, hay una parte que se tiene que seguir trabajando a nivel sensorial, a nivel conductual, la labor del padre en el día a día con sus hijos, pero que ya avanzaste mucho porque el microbioma también era importante para que un niño se quite la selectividad y pueda comer de todo. Así es. Ok. Doctor, voy a hacer una pregunta ahora que en realidad son dos, pero están conectadas. La primera es, ¿está bien dicho, es correcto esa frase que dice que el intestino es nuestro segundo cerebro? Y por otro lado, actualmente, usted que siempre se actualiza, ¿qué sabe la ciencia sobre eso? Sí, bueno, muchísimos libros para médicos, ¿no? Sobre muchos investigadores por todo el mundo, sobre el rol que tiene y cómo se conecta, que lo dijimos al principio. Nervio vago, sistema nervioso entérico, circulatorio, inmunológico y endocrino. Son 5 vías de comunicación. Antes nada más conocíamos una. No, pues el nervio vago. No, el sistema nervioso entérico. Y ya se van descubriendo. Y de seguro se irán descubriendo más cosas. ¿Por qué? Porque en grupos de poblaciones de todo el mundo vas buscando cómo sigue esto afectando aquí a nivel de ciertas enfermedades neurológicas, ¿sí? Y en ciertas condiciones como puede ser el autismo. Entonces, hay muchos libros ya, muchos con ciertos capítulos de investigación que si se hicieron en Noruega, en Estados Unidos, que si se hicieron propiamente igual en su país o en el mío, donde se empieza a buscar y a entender más esa comunicación. Entonces, ya sabemos una realidad de que esta comunicación y es un eje microbioma, intestino, cerebro, ¿sí? Y que por eso muchos autores dicen, como se producen muchos neurotransmisores aquí y muchas sustancias activas del intestino al cerebro, por eso muchos autores decidieron decir, no, el intestino es un segundo cerebro por esa comunicación, por eso que se produce, pero que al final todos los días seguimos aprendiendo. Hace 20 años no sabíamos lo que sabemos ahora, ni hace 10. No me imagino que se va a saber en 5 o en 10 años, porque al final buscas la acción terapéutica, en este caso en el autismo, ¿qué acción terapéutica puede ser más beneficiosa para ciertos grupos de niños? Porque la microbiota es como una huella, es única en cada niño. O sea, es como, es nuestra huella digital. Sí, 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 es una huella.
¿Por qué? Porque acuérdese que tenemos una herencia. O sea, la mamá de usted, pues no es mi mamá. No, Claro. pues diferente. O sea, a eso vamos. Entonces, la microbiota es una huella única. Entonces, cada niño trae su microbiota. Ahora, de esa microbiota tú tienes que ver cuán está lastimada en cada niño. Ese es el tema. Y tienes que poner estrategias en cada niño, ¿no? Diferente. Algunos podrán coincidir y otros no. Ok. Y Por para eso. eso, doctor, sí existen exámenes. Existe el examen de microbiota. Actualmente es por heces fecales. Hay muy buenos laboratorios. Ya depende de los papás, buscar un doctor, porque el laboratorio pues te pide que esté el doctor, pero creo que hay algunos que no te piden. Y bueno, es algo que no lastima al niño porque recoges popó, se manda, se analiza, te entregan un reporte. Con ese reporte tú por lo menos empiezas a conocer el tema del microbioma y empiezas a ver cómo está el de tu hijo. Y después de ahí, pues bueno, puedes buscar a con quien quieras trabajar para poner un plan de acción. Ok. Entonces, doctor, ya estamos por finalizar casi y está demostrado entonces que nuestros niños con autismo dentro de niños neurodivergentes tienen una alteración El en el microbioma. microbioma, Sí, ¿cierto? por Ok, dos cosas. La parte científica, cuando haces un estudio, y la parte física, lo que ve un papá. ok, O sea, el papá no te va a engañar de lo que ve, de lo que hace. Y le debemos de creer al papá. Pero el papá debe de creer en un estudio. Para eso está el laboratorio, para eso está la interpretación médica, para eso haces equipo con el papá. Porque al final lo ven los papás, ya se inflamó, ya tiene gases, ya tiene eructos, ya tiene este. Sí, sí, no hay mejor evidencia que lo que ve el papá. Ahí está el laboratorio que te dice, aquí está, y está el doctor, que hay doctores buenísimos por el mundo que te van a ayudar. Bueno, el desbalance es este, por esto y esto y esto, y por esto no puede comer esto y esto y esto, y se necesita esto más el otro, y hay que trabajar porque hay que aprofundizar. Cuando uno escucha el microbioma o la microbiota, palabras simples, uno siempre empieza en que tienes que dar un probiótico. Es lo primero que se viene. Sí, pero también es un arte entender esa parte, que es lo que, porque cuando tú visualizas todo el microbioma, tienes que ver muchos aspectos, ¿sí? así es. Porque cuántos papás dicen, y es muy sabido, me fue súper bien con esta cepa, pero cuenta a la otra mamá que le fue terrible. Entonces, por esto siempre es algo muy complejo. Generalizar nunca se va a poder. Nunca se va a poder. ¿Por qué? Porque es una huella única. Pero llegar junto con la labor del doctor y el padre, poder trabajar en equipo, sí puedes lograr lo que todo mundo sea, todo lo más exacto posible hacia la vida del niño, hacia el microbioma del niño o de la niña. Pero, ok, cada uno, como usted me dice, tiene un microbioma de manera tal como cada uno tiene su propia huella digital. Eso es Así es. clarísimo. Pero ahí bien, si yo, esto creo que es un desafío para usted No, no, no. hacerlo. Si tuviera que dar una recomendación general Básica. para el cuidado del Ah, microbioma en nuestros niños, especialmente nuestros niños con sí. autismo o neurodivergentes, ¿podría dar alguna de manera general Sí, que hay varias. Hay sea? varias generales. Hay varias generales. Lo primero es que un papá identifique qué alimentos le están provocando un problema gastrointestinal y a nivel conductual. Es la regla general. Sí, sí las hay. Esa es una, porque es el papá el que puede determinar eso. Esa es una regla general. Dos, contate al doctor. Tres, ponga un plan de acción. Ujú. Cuatro, sí, observe a su hijo mucho. Observar al niño en todos los aspectos es primordial. Algo que suena fácil, ¿no? Pero en el día a día Pues, es un gran reto. no, no, obvio, obvio, obvio. Esto no minimizamos todo esto, ¿no? Pero conocer al niño te permite saber más de él, entender más de él.
para que tú lo conozcas y también el reporte con el doctor, ¿sí? Antes de ocupar un suplemento, mi recomendación, todos son buenos, lo que usted me ponga es bueno, un prebiótico, probiótico, posbiótico, simbiótico, psicobiótico, una fibra, una vitamina, un antioxidante, un mineral, un ácido graso, lo que usted me diga, todo es bueno. Ponerlo lo mejor posible en el niño es a través de los padres y de los doctores en conjunto. Eso sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque hay niños que va a ser mejor un suplemento, un nutriente que en otro niño. Entonces, reglas generales podrían ser esa, la hidratación, sí, hay que tomar más agua, observa lo que come, cómo se comporta con la comida, sí, que usted misma se dé cuenta, muchos papás se han dado cuenta, oiga, no puede comer uvas porque lo altera, quite las uvas, es todo, ya, ya. Que hay que trabajar todo el tema del microbioma para que pueda llegar la uva y la pueda comer sin efectos secundarios, sí, claro, pero en eso es donde está la complejidad. En eso puede estar un examen, hay muchos papás que no, porque hay que considerar algo, hay papás que los pueden hacer y otros no, Así porque es. cuenta el tema económico y usted sabe que el autismo no respetó ese orden social. Está de acuerdo. O sea, el autismo no fue para ciertos papás que tenían la posibilidad de. El autismo llegó a muchos, ¿sí? Y Sí. no midió la parte económica. Entonces, yo considero que cuando tú trabajas con el doctor y no hay un examen, pero tienes al doctor. Y claro, los que estamos en el día al día, vas entendiendo muchas cosas del microbioma y vas observando y vas analizando y vas poniendo recomendaciones a las familias. Ok, doctor, pero cuando usted dice doctor, yo le voy a contar rápidamente mi experiencia. Yo pasé por 5 pediatras, Ujú, 5. Y por más que le decía, es que quiero saber por qué cuando le doy plátano amarillo, ella se ujú, comporta de esta manera. ujú. O sea, ¿qué le está pasando? ¿Por qué todo niño come plátano? Y justo Claro, le claro, claro. usted daba el plátano, ¿no? Ujú, Es que señora, entienda, es propio del autismo. Ese comportamiento es propio del autismo. No lo tienen todos los niños autistas, pero sí lo tienen algunos. Y en este caso ujú. lo tiene su niña. Sí. Pediatra 1, check, me dijo eso. Pediatra 2, me repitió lo mismo. El 3 también. El 4, dije. Entonces, ¿a quién recurrir? ¿Quién sería un especialista? Yo estoy seguro que las mamás y los papás van a buscar ese especialista. Si haya uno en su país, lo van a Sí buscar. lo hay. Yo digo que sí lo hay, ¿no? Sí lo hay. En los países siempre hay. Bueno, tomamos en cuenta que no todos los doctores estamos realmente en este tema. Sí. Buscar al doctor que esté relacionado en este tema. Esa es la Ujú. respuesta. ¿Sí? ¿Por qué el pediatra no? Porque no está relacionado en este tema aún. Tal vez posteriormente la propia práctica médica nos lleva todo. De hecho, creo que las historias de muchos doctores hace más de 10 años, 15 años, y hoy está saliendo seguro un joven doctor maravilloso en cualquier país del mundo, no hay en una facultad de medicina la especialidad de autismo. O sea, eso no lo hay. No sé si me explico. Entonces, Todavía. vamos, todavía no hay. Entonces, estamos en el camino del aprendizaje todos, ¿sí? Hay gente como yo que te gusta mucho el tema y que este es tu trabajo y esto es lo que tú haces y que intentas hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Y entonces, cuando te gusta un tema como en la vida, tú quieres seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo para dar mejores ayudas a los pacientes. Entonces, si usted pasó 5 pediatras, pues ninguno estaba enfocado en esto, pero no significa que no existe un pediatra en su país que esté enfocado en esto. De seguro lo hay, simplemente es que no lo conocemos, ¿está de acuerdo? O es Es. posible que no exista, puede ser, pero que
mañana o pasado, uno de ellos, por obvias razones, va a mirar hacia seguir mejorando y entendiendo y comprendiendo todo el tema del autismo como yo lo miré, como lo miran otros, y dices, no, yo tengo que seguir. Entonces, ¿por qué? Porque también la información, cada día hay mejor información, hay más investigaciones que eso nos permite a nosotros Así, decir, esto es muy interesante, es una aportación más y cómo puedes emplearlo en el niño. Entonces, cierto. yo creo que todo va a ir mejorando mucho en cada país y en cada profesional que obviamente le guste el autismo. Ese es. Y es cierto lo que usted dice, doctor. Ahora el Internet, estamos en el siglo XXI y el Internet nos une. O sea, Ujú. increíblemente los médicos que tuvieron la intervención nutricional con Catalina eran médicos de otro país. Increíble. Uno dice, pero ¿cómo? Pero sí, lamentablemente. eh, bueno, y afortunadamente al final Claro. Internet pudo conectarme, pero lo que yo quiero destacar de usted, doctor, lo voy a elogiar un poquito, Ah, es que no solamente usted se nutre de información para tratar a sus pacientes, sino que usted enseña de manera claro. desinteresada. Tiene como una mini escuela de padres donde a todos los papás interesados, sean sus hijos pacientes suyos o no, usted los nutre de información. Y eso es algo de verdad que lo Ah. aplaudo y de verdad se lo agradezco porque se tiene poca información respecto al microbioma. Tratamos de tener una aportación educativa. Hay un canal de Facebook que se llama Microbiota Autista, que hablamos mucho sobre el microbioma dirigido obviamente al autismo, ¿no? Que es donde trabajamos y estamos ahí entendiendo y comprendiendo. Todavía nos falta mucho por aprender a todos mundos, a todo, pero aportamos todo lo que aprendemos de una manera práctica, así como hoy lo aportamos aquí, por tratar de que se obtenga la mejor información y que se pueda seguir aplicando, conociendo aspectos. Entonces decidimos desde el año pasado, ya llevamos más de un año transmitiendo para muchos papás que nos empiezan a conocer y solamente lo que damos es divulgación educativa. Esa es la labor, porque un papá entre mejor esté informado, pues es mucho mejor para ellos. Eso es. Sí, yo soy una de las alumnas de los Ah, jueves. sí, claro. Tenemos muchos papás que se convierten en eso de forma y lo hacemos gratuitamente. También esa es una parte que queríamos compartir y es obvio, algunos pacientes los atiendo yo, otros los atienden otros doctores por todo el mundo. Un papá hoy tiene esa facilidad, puede ser el tuyo propio, puede ser un extranjero. Lo más importante es, pues eso bonito, ¿no? Que hoy podemos seguir aprendiendo y teniendo soluciones. Esa Claro es que la sí. misión al final del día. Yo sé que lo vamos a tener de invitado Ah, para gracias, claro que cada vez sí. que querramos tocar un tema así, un poco profundo, eh, donde se necesite pues un especialista para Claro dar que sí. información. Y como siempre yo aquí voy a dejar sus teléfonos de Ah, contacto. gracias, muy amable. Y bueno, espero que muchos papás también interesados puedan formar parte de esta mini escuela del doctor, porque de verdad, yo como alumna tengo que dar mi propia versión de los hechos y es que estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Cada día estoy aprendiendo más, yo me voy a volver una experta. Gracias a Qué usted. bueno. No, no, de eso se trata, de seguir aprendiendo. La información es para compartir. Doctor, entonces, para finalizar esta linda entrevista, quisiera dar algún mensaje a los padres, especialmente que nos siguen. Seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo todo el tema del microbioma, seguir poniendo en práctica recomendaciones básicas. Cuando un papá lo quiere hacer por su cuenta, válido, pero cuando no te funcionan las cosas, ves y pide ayuda, porque hay muy buenos doctores, puede ser de tu país, extranjero, eso es bueno, saber el rol que tiene la microbiota hacia el cerebro y que hay muchos niños que dependiendo cómo esté el microbioma y cuando lo solucionas se ven cambios espectaculares hacia su cambio de diagnóstico. Y lo más importante, yo por lo menos, que es lo que ves todos los días, es que siempre intentamos que sea lo más rápido posible recuperar. Pero hay mucho que seguir aprendiendo y hablando
y bueno, lo trataremos de compartir y el mensaje sería ese, seguir aprendiendo. Bueno, doctor, de verdad ha sido un placer tenerlo aquí. Ya es parte del programa. Gracias, gracias. Así que muchas, muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo. Yo sé que es para full, pero se ha tomado el tiempo para dedicarlo a nuestros niños y a todos los padres para Claro que que sí. sepan que hay una luz, hay una esperanza. No, acá no hay nada perdido, sino más bien mucho por hacer, mucho por aprender. Así es. Y Así. estamos ahí, a la orden de poder ayudar en lo que podamos. Listo, doctora Anuar. Muchas gracias entonces y nos estaremos viendo muy pronto. Claro que sí. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.